Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos. La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a esta emisión de los especiales de Radio Cristiandad junto al Padre Juan Carlos Seriani. Hoy es jueves 22 de noviembre, comienza el especial dedicado justamente a este análisis del Apocalipsis, el libro de la Revelación, el testimonio de nuestra esperanza, como le llamaron algunos, que nos ha demandado un trabajo de todo este año y que culminará, Dios mediante, el próximo mes de diciembre. Querido Padre, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fabián, muchas gracias por la acogida, buenos días a la audiencia, Contador Manzano, buen día. Buenos días. ¿Cómo andamos, Luis? Bien, muy bien, buenos días a la audiencia. Bueno, Padre, hoy nos toca hablar del capítulo 18 del Apocalipsis. Sí, hoy 18, mañana 19. Mañana 19 y en diciembre, ya en la semana, ¿qué va a ser? La semana de Navidad casi. Va a ser, Dios mediante, el miércoles 21, si no me equivoco, miércoles 21, jueves 22, no es 19, va a ser, 19, 20, 21. Miércoles 19, jueves 20, viernes, entonces sería jueves y viernes, el 20 y el 21, lo del Apocalipsis, y el miércoles 19 ya veremos con qué, para las actualidades. Sí, con qué nos encontraremos, ¿no? Porque ayer fue ad náuseas. Sí. Verdaderamente. Así que bueno, Dios mediante terminaremos lo que hemos podido hacer, ¿no es cierto? Porque realmente quedan muchas cosas del Apocalipsis en el tintero. Pero bueno, hoy tenemos que ver el capítulo 18 y mañana, para terminar con estos especiales, Dios mediante, el capítulo 19 y los primeros 4 versículos del capítulo 20. Entonces, hacemos como siempre un pequeño resumen y una introducción a lo que tenemos que ver hoy. Siempre insisto en tener a mano ese gráfico y ese plan del Apocalipsis para ver dónde estamos. Entonces, conforme a ese plan, ya llegamos al fin del estudio del objeto de las decisiones divinas que están contenidas en el libro de las visiones. Acuérdense, se compone de 5 cuadros y abarca desde el capítulo 5 hasta el versículo 5 del capítulo 22. Bueno, todo eso que estamos analizando, ya llegamos al final, es lo que los comentadores llaman el drama del fin de los tiempos. Y el Padre Manuel, recuerden que le ha puesto a uno de sus trabajos justamente este título, el drama del fin de los tiempos. Entre paréntesis, para este domingo que viene, 24º domingo de Pentecostés, los textos, este año es 26º, tiene 26 años, el año litúrgico. 26 domingos. 26 domingos, pero siempre se toma el último, es el 24º de Pentecostés, los textos, y con el Evangelio entonces de San Mateo, capítulo 24, justamente sobre el fin de los tiempos. Bueno, como sermón no he hecho más que copiar resumidamente al Padre Manuel. Entonces, aquellos que no conocen el texto del Padre Manuel, por lo menos tendrán un resumen, es un sermón, ¿no? No es una conferencia, y aunque fuera una conferencia no se puede leer todo el texto, pero bueno, he hecho un resumencito para aplicar lo del Padre Manuel al Evangelio del 24º de Pentecostés. Entonces estamos en ese drama del fin de los tiempos. Entre esas decisiones divinas ya hemos estudiado, conmigo, con el Padre Grosso, las tribulaciones que vendrán, y eso en 3 cuadros, porque tienen 3 orígenes distintos, como ya hemos visto. Unas vienen de parte de Dios, otras de parte de nuestro Señor Jesucristo, obtenidas por las oraciones de los santos, y ya estamos viendo las que vienen de parte directa del demonio. En los especiales del mes de octubre con el Padre Grosso hemos comenzado con las sanciones, y estas se dividen en 2 clases. Las sanciones, primero,
el castigo de los culpables, que es lo que han visto, las 7 copas, con un apéndice, que es la ciudad del mal, la gran ramera. Entonces ya recuerdan esto, lo han visto con el padre Grosso. Exactamente. Y la segunda clase de sanciones, las recompensas de los justos. Como de costumbre vemos que el Apocalipsis nos va a meter en una parte verdaderamente consoladora, son las, como sanciones, las recompensas de los justos, y esto en 7 visiones. Ya hemos visto las 7 copas y la explicación del misterio de la gran ramera. Lo que nos falta ver en estos meses de noviembre y de diciembre es la caída de Babilonia, las 7 visiones de las recompensas de los justos y el epílogo, es decir, los capítulos 18 a 22, en total lo que tenemos que ver. Este mes, 18 y 19, primeros 4 versículos del 20, y en diciembre, Dios mediante, el resto del capítulo 20, todo el 21, todo el 22. En estos especiales de noviembre, entonces, como les digo, vamos a considerar los capítulos 18, 19 y parte del 20. Es decir, el castigo de Babilonia, hoy, capítulo 18, la santa alegría en el cielo, primeros 10 versículos del capítulo 19, la primera visión, Cristo Rey, mañana lo vamos a ver esto, la segunda visión, el llamado a la rapiña, y la tercera visión, Dios mediante terminaremos mañana, la derrota de las 2 bestias y el encadenamiento del demonio por 1000 años. Mal que les pese y no les guste, está en el texto, como decía el padre Castellani. En diciembre, entonces, concluiremos nuestro estudio del Apocalipsis. Entonces, hoy tenemos que ver el castigo de Babilonia y después la santa alegría del cielo, repartida en 3 visiones, Cristo Rey, el llamado a la rapiña y la derrota de las 2 bestias y el encadenamiento del demonio. Eso entre hoy y mañana. Entonces comenzamos hoy con el capítulo 18, el castigo de Babilonia. Los 3 primeros versículos anuncian ese castigo. Después de esto vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder, y la tierra quedó iluminada con su gloria. Clamó con gran voz diciendo: ha caído Babilonia la grande, y ha venido a ser albergue de demonios y refugio de toda clase de espíritus inmundos, y refugio de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Porque del vino de su furiosa fornicación han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Se trata del anuncio angélico antes del hecho en sí mismo. Es una anticipación. El ángel anticipa lo que va a suceder. A pesar de la contaminación de la atmósfera por el humo, la tierra es penetrada por la gloria resplandeciente del ángel que refleja la gloria de la divinidad. ¿Se recuerdan ese humo de dónde viene? Es lo que terminaron de ver con el padre Grosso. Entonces está ahí, es consecuencia de una de las copas y de toda la contaminación que hoy en día en las grandes ciudades las tenemos. Es consecuencia también de la maldad del hombre. No solamente castigo de Dios, sino propia maldad del hombre. Entonces, a pesar de toda esa contaminación, de ese, como le llaman, smog, que va a ser mucho peor, ¿no es cierto? La tierra es penetrada por la gloria resplandeciente del ángel. La tierra fue iluminada con su gloria, con la gloria del ángel, que es participación de la gloria divina. San Juan compone un verdadero poema inspirado en los profetas Isaías, capítulo 13, 14, 21 y 24, y Jeremías, capítulos 50 y 51. O sea, en esos pocos versículos, son 3, están como resumidos, fíjense, son 6 capítulos. 4 de Isaías y 2 de Jeremías. Impresionante. Entonces recuerden
el Monseñor Strobinger lo resalta bien esto, el Apocalipsis tiene más citas del Antiguo Testamento que propios versículos. O sea que en más de un versículo a veces se encuentran 2 o 3 citas del Antiguo Testamento. Y de todas esas citas del Antiguo Testamento, el 20%, eso saqué el cálculo yo, el 20% es del profeta Daniel. Importancia también entonces de, cuando uno estudia el Apocalipsis, conocer bien por lo menos capítulo 2, 7, 9 de Daniel, como mínimo. Que tampoco no es tan grande el libro del profeta Daniel. Entonces, esto lo dicen varios autores, el padre Castellani, Monseñor Strobinger y otros, de una manera o de otra, pero bueno, San Juan compone un verdadero poema, inspirado en esas profecías, en este caso del profeta Isaías y Jeremías. Las citas que hace son a veces tan textuales que semejan una rapsodia donde los oráculos contra Babilonia han proporcionado los temas más significativos. ¿Por qué el castigo? Porque Babilonia embriagó a los reyes y a los pueblos con el vino de su furiosa fornicación, y con su lujo se enriquecieron los mercaderes de la tierra. Ha caído, ha caído. La repetición indica tanto la rapidez y certeza de la acción como que la destrucción es doble, arruinando la ciudad y el sistema. Eso es muy importante. Entonces vayamos penetrándonos todo esto que vivimos hoy en día, que nos hace sufrir, de lo cual morimos, tanto en el orden civil, social, como en el orden religioso. Es un sistema, pero al mismo tiempo va a estar caracterizado, simbolizado en una ciudad, que el Apocalipsis le llama Babilonia. Después vamos a ver qué dicen los autores, que cuál es esta ciudad Babilonia. Ya algo han visto también con el Padre Grosso el mes pasado. Pero entonces esa repetición no es solamente una cuestión de énfasis, indica rapidez, certeza de la acción, pero también ha caído la ciudad, ha caído el sistema. Claro. Las dos cosas. Y después habla de fornicación. La inmoralidad de Babilonia, tanto en lo ético como en lo religioso, ha influido con gran fuerza en las naciones de la tierra. La palabra fornicación se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento con referencia a la infidelidad, apostasía o abandono de las cosas de Dios. Las riquezas eran empleadas en el nombre de la religión satánica. Esto es muy importante analizarlo, hacerlo destacar. No es una cuestión puramente de índole material y la fornicación en el sentido que se la conoce, sensual, lujuria. No, es mucho peor, una cuestión espiritual. Pero nuestro Señor siempre usa esa imagen del matrimonio, ¿no? Las bodas del Cordero. Y cuando acusa al pueblo elegido, siempre lo acusa eso así, de la fornicación. Y lo que va a ocurrir en los últimos tiempos también, evidentemente, ¿no? Un abandono de la esposa e irse con la otra. Con la perdida. Entonces esto puede suceder en el orden meramente individual, porque hay un desposorio divino con el alma, a punto tal que en los grandes místicos llega justamente a un verdadero matrimonio espiritual. Caso de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, y otras místicas, ¿no es cierto? Y el nombre que se le da en la teología, en espiritualidad, es justamente de desposorio espiritual. Entonces, en el orden individual, en el orden familiar, en el orden nacional, en el orden social, lo que fue la cristiandad, que involucraba varios reinos, no era un solo país, un solo reino, sino eran varios. Bueno, cabe la infidelidad, cabe entonces la fornicación en el orden espiritual. Es el alma que fornica y abandona a su esposo Dios para irse con un ídolo. Es la familia que fornica, es el Estado, la nación, es esa sociedad, la cristiandad, que fornica. Acá se ve la adulteración del matrimonio y también la del patrimonio, porque las riquezas, que por supuesto son dones de Dios, pueden ser empleadas, deben ser empleadas al servicio de Dios. Y acá dice, eran empleadas en nombre de la religión satánica. Las dos cosas.
recordemos para los que no entienden eso, matrimonio y patrimonio quiere decir matris munion, o sea, el oficio de la madre y el oficio del padre. Sí. Entonces, en una situación normal de la sociedad, en una sociedad cristiana, la madre, la mujer, se debe ocupar del hogar y el padre se debe ocupar de proporcionar aquello que sirve, que es necesario para el sustento de ese hogar. Claramente, hogar justamente como chimenea, la chimenea, el fogón, toma, el matrimonio toma el nombre de hogar justamente del el hecho material de la chimenea. Entonces, en la antigüedad, que no había electricidad, no había gas, etcétera, era el corazón de la familia y la mujer debía mantener el fuego encendido. No se debía apagar ese fuego porque era complicado encenderlo. Hoy la gente no entiende esto. Y el varón debía proporcionar la materia para mantener ese fuego, es decir, la leña. En la leña significado todo lo que simboliza, pero era la mujer la que daba calor y luz al hogar. Entonces, imaginen hoy justamente las familias modernas, vaya si hay fornicación en el orden espiritual. Esos hogares helados y oscuros, iluminados nada más que por la técnica moderna. Y bueno, todo lo que hemos visto el mes pasado, las copas, los castigos que sobrevendrán sobre esa ciudad adúltera, fornicaria. Entonces, tanto en lo ético como en lo religioso. Bueno, dice, a propósito de estos 3 versículos, dice el padre Castellani: los 3 caracteres de la perdida aparecen aquí y se repiten más tarde. Es el centro de la idolatría, fornicación. Es el emporio de los mercaderes, en griego emporoi. Guarnición de pajarracos inmundos, o sea, demonios, tomado de Isaías, que lo aplica a la Babilonia literal de los profetas. No cayó del todo Roma imperio, como cayó la antigua Babel y caerá la futura fornicaria. Eso nos muestra que el tipo y el antitipo no coinciden siempre del todo, sino que el primero alumbra solo en general al segundo. La venganza divina contra el imperio idólatra y perseguidor no se consumó, mas se cierne en los aires hasta el fin del mundo. Para los que no saben o no recuerdan, acá el padre Castellani habla de tipo y antitipo y dice que no coinciden siempre del todo. Justamente el sábado pasado, en la charla de las mujeres, estuvimos hablando, explicando en esa introducción que hemos hecho durante todo este año en la Sagrada Escritura, nos tocaba ver en la hermenéutica, en la interpretación de un texto, sobre todo en las profecías, figura esto del tipo y del antitipo. O sea que hay algo real, concreto, puede ser un acontecimiento, puede ser un lugar, una ciudad, puede ser una persona, que es el tipo, es el símbolo, la figura, que está simbolizando, figurando, anticipando otra cosa, que es el antitipo. Entonces, en este caso, Roma, la antigua Babel, son el tipo, y la ciudad fornicaria del Apocalipsis será el antitipo. Entonces, en esa figura, así como cayó Babel, así como cayó el imperio romano, caerá también este emporoi, este imperio satánico, de esta Babilonia moderna. Pero el padre aclara muy bien que no cayó del todo el imperio romano, como cayó la antigua Babel, y como caerá la futura fornicaria, porque no siempre el tipo y el antitipo coinciden perfectamente. Entonces sería abusivo, ¿no es cierto?, buscar absolutamente todos los detalles en el antitipo y querer después copiarlos en el tipo y querer copiarlos después en el antitipo. Es una imagen que nos hace comprender, pero se cierne en los aires hasta el fin del mundo esa venganza divina contra el imperio idólatra. No se ha consumado todavía, pero se cierne en el aire. Bueno, ahora vienen los versículos 4 a 8 que anuncian la caída de Babilonia. Luego oí otra voz venida del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados y no participar de sus plagas.
pues sus pecados se han acumulado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle como ella ha pagado, retribuidle el doble conforme a sus obras. En la copa que ella mezcló, mezcladle el doble. En proporción a su jactancia y a su lujo, dadle tormentos y luto, pues dice en su corazón: estoy sentada como reina y no soy viuda y no he de conocer el duelo. Por tanto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte y luto y hambre, y será abrasada por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la ha juzgado. Bueno, es un anticipo de lo que va a suceder. Allí, en esos versículos del capítulo 18, 4 a 8. San Juan advierte a los cristianos de alejarse de Babilonia para evitar la complicidad en sus faltas y la participación en sus castigos, porque sus pecados exigen una venganza terrible. Muchas veces se ha tomado, y no sin razón, aunque no se aplique tipo y antitipo, pero está el sentido acomodaticio también, que lo hemos explicado en la reunión esa de las mujeres. Muchas veces se ha tomado este versículo primero, luego oí otra voz venida del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados y no participar de sus plagas. ¿Ha sido aplicado a qué? ¿A salir de dónde? Del concilio. De la Roma conciliar, de la Iglesia conciliar. Entonces, cuando se quiere, habiendo salido, porque hemos salido, mal que le pese a más de uno, y justamente viene muy bien el título que le puso Osco, el retorno, ¿no es cierto?, la conversión de Monseñor Felé, que está volviendo después de un largo camino. Hemos salido, nos hemos alejado de esa gente porque no queremos pegarnos el SIDA de ellos. Y ahora vuelven. ¿Cuántas veces se ha utilizado este versículo? Salid de ella, pueblo mío. Salid de esa Roma impía. Salid de esa religión conciliar. El cisma está en ellos, no en nosotros. Salir de la iglesia oficial, y sí, decía Monseñor Lefebvre, lo hemos leído ayer. Salir de la iglesia conciliar, por supuesto. Pero eso no implica salir de la iglesia. Y cuando, si alguna vez, que para mí no va a suceder, pero supongamos, hubiese realmente la restauración de la iglesia tan mentada por Monseñor Felé y compañía, Monseñor Lefebvre dice: ellos volverán no a nosotros, sino a la iglesia de la cual nosotros nunca hemos partido. Porque no somos la iglesia, pero estamos en la iglesia, y ellos no están en la iglesia. Entonces, salid de ella, pueblo mío. Y no soy yo el que la utiliza por primera vez, utiliza este sentido acomodaticio. Entonces, termínenla, salgan de una vez, si es que no han salido, terminen de salir. Y si habían salido, como dice San Pedro, no vuelvan al vómito. No vuelvan al vómito. A ver si despiertan un poco los sacerdotes y hacen despertar a los feligreses. Ahora, un sentido acomodaticio, dice usted, porque presumimos que esto va a ser para el final de los tiempos, pero si en el final de los tiempos Babilonia cae con el sistema va a incluir la religión adulterada. Entonces, de esa religión adulterada que ya está funcionando casi a pleno y que va a ser cómplice del anticristo, tenemos que salir. Por supuesto. O sea, yo veo una atribución directa a la iglesia conciliar. Supongamos que no, de todos modos, digo por eso como mínimo sentido acomodaticio, como mínimo. ¿Cuántas veces ha sido utilizado por Monseñor Lefebvre, por el padre Smisberg cuando era superior general? La carta de todos los superiores de la fraternidad. No hemos pertenecido ni queremos pertenecer a este sistema. Y ahora vuelven al vómito ese. Que santifica. Que santifica, y como si no volvemos somos cismáticos. Fíjense en los cánones, hablan de cisma y excomunión por cisma, dice Monseñor Felé. Y ayer no insistimos mucho, porque bueno, ya se hacía demasiado tarde, pero eso se lo mostraba hoy a Fabián. En uno de los sermones, Monseñor Felé vuelve, pero en una forma totalmente alevosa y desvergonzada, a utilizar la Salet. Y Roma será la sede del anticristo y perderá la fe, dice ahora. Eso es para la gilada, para que se queden tranquilos. Si en el 2008 dijo que no.
Y el padre Bullacur, utilizando el artículo del padre Iglés, que ha publicado en diciembre del año pasado, hemos hecho unos especiales sobre este tema, dice que no se aplica eso. Cuando Monseñor Lefebvre lo había dicho claramente, ¿se acuerdan? Hemos repetido hasta el hartazgo las palabras de Monseñor Lefebvre: Roma perderá la fe, Roma ha perdido la fe. En el sermón del 30 de junio del 88, el día mismo de las consagraciones, citó a la Salet. Y ellos dicen que no. Ahora, después de todo lo que pasó desde junio hasta ahora, que las papas queman, entonces hay que calmar. Y entonces le tiran algunos cacahuetes a la orangután enfurecido para que se calme. No, sí, Roma perderá la fe, será la sede del anticristo. Pero no se la cree. Claro. Entonces hay que salir de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados. Y bueno, aquella salida fue indudablemente la de la carta del 88, ¿no? Claro. La carta de los superiores y demás. Esa carta que a nosotros, a mí particularmente me caló muy hondo, dije, aquí verdaderamente está lo que quiero. El nullam partem habemus. No queremos tener parte. O sea, bórrennos de la lista. No queremos pertenecer a este sistema que se llama Iglesia Conciliar. Y que se caracteriza por el Concilio Vaticano II, la Nueva Misa, el ecumenismo, Asís. Y hoy, Monseñor Felé, ¿no?, viene y dice que toda la santidad a la cual nosotros podemos aspirar nos llega a través de la Iglesia Conciliar. De ese sistema. Creo que más que eso ya... No sé, ¿qué más queremos que haga? Que se ponga en bikini a gritar en la Plaza de Francia ya para darse cuenta. Ay. Te hubiera llamado la atención, no me vas a decir que no. No hubiera estado en Roma, en Francia, así que no. Y bueno, entonces, San Juan advierte a los cristianos de alejarse de Babilonia para evitar las complicidades en sus faltas y la participación en sus castigos, porque sus pecados exigen una venganza terrible. Es un llamado divino al remanente fiel para que se separe de la infidelidad. El tema de la separación jamás ha sido popular. Siempre ha sido la exigencia del Señor, y esto desde que empezó a llamar a un pueblo para sí mismo. Tomar en cuenta a Abraham, en el relato del Génesis 12.1, a Lot, del Génesis 19.12.14, a Moisés, Hebreos 11.23.26. En lo que respecta a Babilonia, se puede leer Isaías 48:20 o Jeremías 58 o 51:6. Para la Iglesia, la misma exhortación se encuentra expresada también por San Pablo en 2 Corintios 6:14-17 y 1 Timoteo 5:22. Es un principio que se aplica a los hijos de Dios de todos los tiempos. ¿De todos? De todos. ¿Los últimos también? Obvio. ¿O con más razón? Con más razón. Claro, mucho más. Para que no pacten con el sistema mundial de Satanás en cualquiera de sus aspectos, religiosos, comerciales, diversiones, etcétera. Es clarísimo. Y la aplicación, por supuesto, puede ser múltiple, y si la hiciésemos exhaustiva, pero bueno, tenemos una conferencia, nada más que un solo versículo. 18:4 del Apocalipsis. Capítulo 18, versículo 4 del Apocalipsis. Sal de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Lo dice el versículo 5. Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle como ella ha pagado, retribuirle el doble conforme a sus obras. En la copa que ella mezcló, mezclarle el doble. En proporción a su jactancia y a su lujo, dadle tormentos y luto. Ese versículo 5, Dios se ha acordado de sus iniquidades. En el capítulo 16, que ya hemos visto, estamos en el 18, capítulo 16, versículos 17 a 19, se indica que la consumación del castigo de Babilonia tendrá lugar durante el derramamiento de la séptima y última copa. El séptimo derramó su copa en el aire. Entonces salió una poderosa voz del templo desde el trono en el cielo que decía: hecho está. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos
y un violento terremoto como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra. La gran ciudad se abrió en 3 partes, y las ciudades de los gentiles se desplomaron, y Babilonia la grande fue recordada delante de Dios, para darle la copa del vino del furor de su cólera. O sea que en ese capítulo 16 es un anticipo de lo que se va a relatar en este capítulo 18. Es un anuncio, y acá entonces Dios se ha acordado. Babilonia la grande fue recordada delante de Dios, decía el capítulo 16. Babilonia la grande fue recordada delante de Dios. Entonces, recordar a alguien puede ser con diversos motivos, con diversas finalidades. Acá Dios se acuerda de Babilonia para castigar sus iniquidades. Y ese castigo de sus iniquidades será justamente motivo de la 7ª copa, que ya la hemos estudiado, analizado en el mes de octubre con el Padre Grosso. El Señor siempre recuerda y cobra sus cuentas, aunque parece que por la demora pasará por alto una iniquidad, sea grande o pequeña. Atención, el Señor siempre recuerda y cobra sus cuentas. Hay una cita en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, dice: de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Entonces, Dios es misericordia, la misericordia infinita, sí. Dios es la bondad, sí. Pero Dios es la justicia, infinita también. Entonces, Dios siempre recuerda y cobra sus cuentas. Aunque parece que por la demora pasará por alto alguna iniquidad. Sea grande, sea pequeña. No, todo pecado es contra Él. Y por eso tiene un carácter eterno. Así que a obtener la remisión de nuestros pecados y de la pena debida a ellos aquí en la tierra, por la confesión, por la penitencia, por las indulgencias, y si no, a más tardar, lo que quede de pena será purgado en el purgatorio. Pero el que muera en estado de pecado mortal irá al infierno. Que esto también nos sirva en sentido espiritual, ¿no es cierto? El Señor siempre recuerda y cobra sus cuentas. E inclusive hay algunos pasajes que son tremendos, ¿no? En la Sagrada Escritura, me parece que es en Proverbios 1, al final del capítulo 1, donde habla de: entonces me reiré yo de vosotros. ¿No? En vuestra turbación, como un huracán. Son palabras terribles. Quien utiliza mucho todo eso es justamente en preparación para la muerte, San Alfonso María. Utiliza muchísimo esos textos. Impresiona, porque uno dice, estamos tan acostumbrados a ser bombardeados con: no, pero si Dios es amor, todo lo perdona, aunque no te arrepientas, ya te perdona todo, absolutamente, porque sí, o sea, podés pecar libremente. Pero pensar en la venganza de Dios, en que Dios lleva cuenta hasta de la última monedita. El cura de Ars también tiene unos textos hermosísimos al respecto, ¿no? Sí, no como alguien que te anda buscando a ver a dónde te puedo encontrar para pegarte. No. Pero ciertamente que no se pasa. Justamente cuando nosotros pensamos en ese juicio de Dios que sobrevendrá con la muerte, hablo acá de lo particular, cuanto más de lo que es colectivo, ¿no? Pero en cuanto a lo particular, yo pensaba en Santa Teresita, cuando aquel sacerdote le dice: su caridad está preparada para bien morir. Ella le dice: ¿preparada para bien morir? No, preparada tendría que estar para seguir viviendo. Pero que usted no tiene miedo del juicio. ¿Cómo voy a tener miedo de enfrentarme con aquel a quien tanto amo? Esa es la infancia espiritual, ¿no? Pero a la vez nosotros vemos, por ejemplo, en Santa Catalina de Siena, en el mismo momento de la muerte, rogar de continuo: recen rosario, recen por mi alma, habiendo sido confirmada en gracia. ¿Sí? Así se enfrentan los santos, ¿no? Proverbios, capítulo 1, versículos 25 y 26.
Rechazasteis todos mis consejos y ningún caso hicisteis de mis amonestaciones. Por eso también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os sobrevenga el espanto. Terrible. Más adelante dice, Dios se burla de los burladores. Claro, exacto. Y me hace acordar esta frase del Babilonia. Estoy sentada como reina y no soy viuda y no he de conocer el duelo. Estamos en lo mejor de lo mejor. E inesperadamente viene el gran castigo. En Los una hombres hora... beberán, se casarán, y ahí vendrá el gran castigo. Para al que le resulte difícil entender esto, más allá de si fue un castigo o no fue castigo, pero en cuanto a lo repentino y a la poca preparación, el hundimiento del Titanic. Claro. Y seguían bailando. Algunos seguían bailando. Otros se quedaron encerrados en sus camarotes pensando que era una broma. Y bueno, comida de pescados, Sí. de peces. Y es tremendo esto, ¿no? Los fenómenos que acompañan al proceso, los fenómenos climáticos y demás, relámpagos, fragor, no estamos acostumbrados, ¿no? Ni remotamente a inclusive a la imagen de estas palabras. Truenos y un violento terremoto. Uno piensa ante cualquier terremoto que puede ser violento, lo que significa el sobrecogimiento, el tremendo pavor que se siente, ¿no? Aquellos que hemos tenido oportunidad de vivir algún terremoto, verdaderamente sobrecogedor 100%, y permanece esa emoción terrible por mucho tiempo. Y aquí dice, como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra. Pero así todos no creen. No creen, no. No creerán. No. Tarea difícil la del profeta, ¿no? Ya lo decía el padre Castellani. Sí, sí. Entonces, Bueno. respecto de ese tener en cuenta y cobrarlas, o sea, nos hace pensar en la pena del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, será aplicada la réplica de sus obras le es impuesta. De la copa que hizo beber, deberá beber ella el doble. En proporción de su lujo, Dios la afligirá un día con tristeza, hambre y fuego. ¿A quién encarga Dios la venganza, su venganza? A los ejércitos celestiales. Y da instrucciones a los ángeles sobre el juicio retributivo. Y eso está también en el Evangelio. Justamente lo hemos visto el domingo quinto de Pentecostés. Mandará a los ángeles que recojan la cizaña, la aten en gavillas para ad comburendum, para quemarlas. Y luego que recojan el trigo y lo guarden en sus graneros. Entonces encarga a los ejércitos celestiales. Babilonia será castigada según sus obras, es decir, por su orgullo, ocultismo, ostentación, odio, obscenidad, obstinación, opresión, orgías. Encontró todas esas palabras con O. Increíble. Sí, ¿eh? obras y después cada una de ellas. Increíble. Muy bien. Y están hoy al orden del día. Sí. En cualquier nivel. Deportes. Artes. Televisión, teatro, Política, cine, política. economía, Vida social, todo. Y en lo religioso. desde luego. Orgullo, ocultismo, ostentación, odio, obscenidad, obstinación, opresión, orgías. Será castigada por sus obras, según sus obras. En el versículo 7, que ya hemos leído, estamos al final de este párrafo, de 4 a 8, ese versículo 7 que dice... Estoy sentada como reina y no soy viuda y no he de conocer el duelo. Entonces ese versículo manifiesta que su ostentación es el presagio de su pronto derrumbamiento. Entonces no esperemos encontrar a la Babilonia mendigando. No.
va a ser en medio de su esplendor, que le vendrá el castigo. Encumbradísima. Hay que notar el contraste entre esta actitud de arrogante presunción que insulta y abusa de los demás, de autosuficiencia e independencia, sumada a una relación continua con los grandes del mundo, porque sus riquezas constituyen poderosos atractivos para sus amantes, y en un solo día vendrán sus plagas. Durante esta tribulación, bajo los azotes de Dios, las relaciones comerciales mundanas, un colapso, trayendo como consecuencia toda clase de desórdenes económicos y civiles. Eso es muy importante, analicemos, porque ha sucedido en escalas a lo mejor menores, y lo que ha sucedido, las consecuencias que ha traído en el orden económico nacional, el miedo y las consecuencias, ¿no es cierto? Todo lo que vale la pena comentar eso, porque esto va a ser reduplicado, centuplicado al final. Las relaciones comerciales que lo vemos hoy en el mundo, ¿no? Está todo alterado, todos los sistemas económicos nacionales, por lo menos en Europa y parte de Asia, están convulsionados. Por supuesto que todo eso es manejo de los poderosos, no son cuestiones espontáneas o que tienen una generación sin causa. Y por supuesto trae toda clase de desórdenes económicos y civiles, asesinatos, paros, convulsión, desempleo, y todo eso es claro que esto también es preparación de la gran solución que va a traer aparentemente el anticristo, pero la convulsión va a seguir, no tanto en el desorden exterior, sino en el desorden interior, porque vamos a ser dominados personalmente, o sea, individualmente, familiarmente, socialmente. Ahora, esto es posterior, o sea que ese bienestar que va a dar justamente el anticristo, este bienestar que está pidiendo esta sociedad actual, y le será concedido cuando reconozcan al otro, va a entrar en colapso después. O sea que durante esa tribulación, ese castigo a Babilonia, bajo los azotes de Dios es ahora. Las relaciones comerciales mundiales van a sufrir ese colapso, con todas esas consecuencias. Pero en un grado superlativo. Sí, no digamos infinito, pero es Dios mismo, o sea que el castigo va a ser divino. Ahora que estos castigos, estos corralitos o corralones, ¿no es cierto?, a veces económicos, hacen temer tanto a la gente, le hacen sufrir tanto, le hacen preocuparse tanto, imagínense, y que son producto de acciones humanas, perversas por supuesto, pero humanas. Imagínense cuando sea un castigo divino eso. Claro. Cuando el corralito sea un castigo divino. Cuando el sistema caiga, sufre el colapso. No solamente la ciudad fornicaria, sino todo el sistema por castigo divino. Es Dios quien va a castigar. Y viniendo de Dios va a tener que ser un colapso perfecto. Entonces ahí no va a haber escapatoria. Bueno, comentando estos 4 o 5 versículos del 4 al 8 del capítulo 18, Monseñor Straubinger comenta, dice: la orden recuerda los pasajes que se refieren a la Babilonia histórica en Isaías 48:20, Jeremías 5:8, 51:6 y 45, Zacarías 2:7. Hay un paralelismo con Jerusalén en San Marcos 13:14 y San Mateo 24:16. Como observamos al comentar esta expresión, dice Monseñor Straubinger, en Isaías 48:20, con la caída de Babilonia, debía empezar la redención del pueblo judío, que entonces solo fue la imagen de la que había de traer Jesucristo. San Lucas 21:28. La salida de los judíos fue pacífica por la merced de Ciro. Esto está en Esdras 1:1 y subsiguientes, que en la profecía es figura de Cristo, Ciro, y fue anunciado 2 siglos antes para ser el restaurador de Israel. Isaías 44:28. Pueblo mío, en la ciudad corrompida y en medio de los adoradores de la bestia, viven los marcados con el sello del Cordero, que recordando la palabra de Jesús sobre la mujer de Lot, ver San Lucas 17:32, se guardan de arraigar el corazón en los afectos y respetos humanos. Acá una vez más lo que decíamos al principio.
Salid, pueblo mío. Pueblo mío. O sea, en medio de esa ciudad corrompida y en medio de los adoradores de la bestia, vivían, o sea, desde el punto de la aplicación que hacíamos, el sentido acomodaticio, vivían los fieles. Y salieron, se refugiaron en la tradición. Y ahora quieren volver. Entonces, en la ciudad corrompida y en medio de los adoradores de la bestia, vivían los marcados con el sello del Cordero, que, recordando la palabra de Jesús sobre la mujer de Lot, se guardaban de arraigar el corazón en los afectos y respetos humanos. ¿Cómo voy a dejar la parroquia? Hoy, ¿cómo voy a dejar el priorato? ¿Cómo voy a dejar la escuela de mis niños? A ellos, dice Monseñor Straubinger, se dirige esta voz del cielo que sin duda es la de Jesús, pues Dios Padre es nombrado en tercera persona. Será abrazada en fuego. En el fondo de su simbolismo, San Juan encierra la idea principal que causa la ruina de la soberbia Babilonia, es la pena del fuego. Era el castigo reservado por la ley para el adulterio o la fornicación de carácter sacrílego. Se puede ver algo así en Levítico 21:9. Interesante eso, porque muchas veces, más allá de que haya habido errores o no en la aplicación, en la antigüedad, la cuestión de los autos de fe, por ejemplo, de quemar los libros malos o incluso a los herejes. Tiene su aplicación y su referencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Sí, sí. Entonces, el fuego purifica, por eso en el purgatorio hay fuego, y en el infierno hay fuego. Entonces, así... Aunque ese ya no purifica. No, ese castiga nada más. Pero justamente la Iglesia ha tomado para purificar aquí en la tierra el fuego, no es sin sentido. Está en la Sagrada Escritura, está en la teología, está en el dogma referente al purgatorio, al infierno. Entonces el fuego purifica. Será purificado pasando por el fuego. Y si no purifica, como mínimo castiga. Y tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. Entonces esto es lo que decía el Monseñor Straubinger. Veámoslo, cómo comenta estos versículos del capítulo 18, 4 a 8, el padre Castellani. Dice el padre Castellani, estas palabras han de entenderse espiritualmente, pues físicamente no podrán los cristianos últimos abandonar las urbes capitalistas, ni hacerles el doble de los daños recibidos de ellas, como no lo pudieron tampoco los cristianos primeros. Lo que hicieron fue devolver a los perseguidores bienes por males y abandonar no físicamente la urbe capitalista, sino espiritualmente su mentalidad de lucro, estafa, explotación e iniquidad. San Agustín observa que con los pasos de la fe podemos huir de este mundo hacia Dios, nuestro refugio. Pero si le vamos a pedir la fe a la Iglesia Conciliar, estamos sonados. Pero si es la santificación, nos viene de ella. ¿Qué pides a la Iglesia de Dios? La fe. A la Iglesia de Dios, no a la tradición, claro, no a la fraternidad. A esta Iglesia concreta que nos santifica. ¿Sí? ¿Qué fe te da? La de todos estos... La de Babilonia. Dios mío. No, es inimaginable. Entonces San Agustín observa, con los pasos de la fe podemos huir de este mundo hacia Dios, nuestro refugio. Porque evidentemente va a llegar un momento que no vamos a poder huir a ningún lado, materialmente, físicamente hablando. Pero siempre podemos hacerlo espiritualmente. Pero si no lo hacemos desde ya espiritualmente, menos lo vamos a poder hacer después. Entonces ya es desde ya que hay que huir. Los que devolvieron, de hecho, el doble de tormento y lujo son los ángeles, o mejor dicho, los mismos hombres inicuos y el orden inmutable de la equidad providencial. Cuando escribía San Juan, los cristianos tenían delante y encima una situación intolerable. Matados y torturados en formas bestiales y satánicas,
calumniados en todas formas, tachados de criminales, degenerados y enemigos del mismo género humano. Solo los milagros o el milagro pudo hacer que no se extinguieran, antes se multiplicaran incesantemente, hasta que Constantino vio que había que apoyarse incluso políticamente en ellos. Para consolar y corroborar a estos, se escribió primordialmente el librito. De ahí su fuerza, que hoy alguno dio en llamar ferocidad. Habla del Apocalipsis. ¿Y a quién hace referencia allí? ¿A Borges? Habla... No sé. ¿Quién desanima? Claro, sí. Bueno, hoy hablaría de Boucicaut, pero claro, bueno, tenía a Borges en aquella época, más o menos lo mismo. No sé si era Borges, pero hay muchos, ¿no es cierto? No, hay muchos. Renan. Renan, por eso entre nosotros a Borges. A lo mejor el mismo Taylor, con el cual convivió allá en Francia, el pobre padre Castellani, que en su arrogancia ni lo saludaba. El tonto Taylor, sin darse cuenta que convivía con el padre Castellani. Qué lujo. San Juan ha sido en un sentido el poeta más grande del mundo, poeta primitivo, sin artificios, sin arte, si quieren, grande por lo que sabe más que por la manera de decirlo. Esta apelación forcible a la imaginación era requerida por la atormentada imaginación de sus cristianos y de nosotros. Una vez que Juan supo seguro que la ramera iba a caer y que el cordero iba a triunfar, y eso pronto, en una perspectiva, empero que él no podía mensurar, era natural y aún necesario este vasto cuadro de la equidad vengada, que no nace de ferocidad, la ferocidad del otro lado estaba, sino de una pura y simple fuerza poética y adaptación al objeto. Está muy bien dicho eso, ¿eh? Realmente el padre Castellani, como tantas veces, encuentra las palabras precisas para resumir, ¿eh? En una sola frase, apenas 3-4 renglones, resuelve la objeción y al mismo tiempo manifiesta claramente, ¿no es cierto?, lo que el Espíritu Santo reveló a San Juan. Y habla de un poema. Y de un poeta, claro. El poeta más grande del mundo, dice. Poeta primitivo, sin artificios, sin arte, si quieren. Poeta sin arte. Grande por lo que sabe, más que por la manera de decirlo. Muy, muy lindo. De otro modo no podría robustecer, venciendo las imágenes terribles de los males presentes. Era necesario esta apelación a la imaginación, ¿no?, por la atormentada imaginación de sus cristianos y de nosotros. Hay que notar el adverbio en un día, que luego pasa a convertirse en una hora. Será abrasada en fuego. La pena de fuego era el castigo reservado por la ley para el adulterio o la fornicación de carácter sacrílego, como ya hemos mencionado. Ahí termina el comentario de estos versículos 4 a 8 del capítulo 18 siempre. Ahora ya viene un pasaje más largo, vamos desde el 9 hasta el 20, que incluye entonces las lamentaciones de los aliados y mercaderes. O sea, los aliados a la Gran Babilonia y los mercaderes. Bueno, si le parece, lo vemos tras la pausa, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos aquí con los especiales de Radio Cristiandad y el padre Juan Carlos Seriani, hoy analizando capítulo 18 del Apocalipsis. Capítulo 18 del Apocalipsis, el tema de este especial de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Seriani de este jueves 22 de noviembre del año del Señor 2012. Todos invitados, todos bienvenidos. Estamos ya por adentrarnos en el pasaje del capítulo 18, versículos 9 al 20, que dice así: Al ver el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, que con ella vivieron en la fornicación y en el lujo. Manteniéndose lejos por miedo al tormento de ella, dirán: ¡ay, ay de la ciudad grande de Babilonia, la ciudad poderosa!
porque en una sola hora vino tu juicio. También los traficantes, mercaderes, de la tierra, lloran y hacen luto sobre ella, porque nadie compra más sus mercaderías, cargamentos de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de fino lino, de púrpura, de seda y de escarlata, y toda clase de madera olorosa, de toda clase de objetos de marfil y todo utensilio de madera preciosísima, de bronce, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, vacas y ovejas, caballos y carruajes, cuerpos y almas de hombres. Los frutos que eran el deleite de tu alma se han alejado de ti. Todas las cosas delicadas y espléndidas se han terminado para ti y nunca jamás serán halladas. Los mercaderes de estas cosas, lo que a costa de ellos se habían enriquecido, se quedarán a distancia por miedo a su tormento, llorando y lamentándose, y dirán: ¡ay, ay de la ciudad grande, que se vestía de finísimo lino, de púrpura y de escarlata, y se adornaba de oro, de piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora fue devastada tanta riqueza! Todos los capitanes, oficiales de barco y los marineros y cuantos explotan el mar se quedaron a distancia y gritaban al ver la humareda de sus llamas, diciendo: ¿quién como esta ciudad tan grande? Y echando polvo sobre sus cabezas gritaban llorando y lamentándose: ¡ay, ay, la ciudad grande, con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves en el mar, porque en una sola hora fue desolada! Alegraos sobre ella, oh cielo, y vosotros los santos y los apóstoles y los profetas, pues juzgándola Dios os ha vengado de ella. Porque el juicio de Dios coincidió al fin con el juicio vuestro. Sí, esa es otra versión, como vamos a ver, ¿no? Entre corchete puse dos, en dos momentos puse dos traducciones que pueden también encontrarse. Al principio, cuando habla de traficantes, muchas veces encontramos mercaderes, como vamos a ver, y aquí la última parte, pues juzgándola Dios os ha vengado de ella. También encontramos porque el juicio de Dios coincidió al fin con el juicio vuestro. Entonces, el pasaje es largo, va del versículo 9 al 20. Lo hemos leído todo completo, ahora vamos a ir desmenuzando porque realmente hay mucho aquí. La lamentación de los infieles manifiesta la angustia por la pérdida de la ciudad corrupta. Ella contrasta con la voz de celebración que anticipa el gozo celestial. Ahí ya vemos un contraste, ¿no? Infieles y fieles. Uh-huh. Los infieles se lamentan, los fieles se alegran ante la caída de Babilonia. Reyes, mercaderes y marinos se mantendrán a distancia en vista del fuego abrasador que la devora. Se lamentarán y llorarán su suerte. Mientras tanto, el cielo celebra su triunfo con sus santos, apóstoles y profetas, pues se ha hecho justicia. Comparar con Isaías 23, Jeremías 50 y Ezequiel 28. Entonces, ese pasaje que es tan largo, sin embargo, es fácil. La estructura es muy fácil de seguir. Hay tres categorías, como vamos a ver, de infieles que se lamentan: reyes, mercaderes y marineros. Y los tres se lamentan de la misma manera: ay, ay, porque ha caído la ciudad grande, etcétera. Y después viene, en contraste, el cielo que celebra el triunfo con sus santos, apóstoles y profetas. Entonces, después de dar las razones de la caída de Babilonia, el texto enumera las diversas reacciones diversas de la misma. O sea, ante la misma caída hay reacciones ante, o sea, el hecho es uno solo, pero reaccionan de distinta manera los reyes, los mercaderes y los marineros. Los que se lamentan en la tierra son sus aliados, los reyes, los traficantes, los marineros. Los líderes de mundo la habían aborrecido, como se ve en 17:16, Apocalipsis,
pero lloran ahora cuando el comercio del mundo es finalmente destruido. Al ver el humo de su incendio, dice el texto, este puede rodear al mundo como lo hacen las cenizas de las erupciones volcánicas. Hará aumentar hasta lo máximo la contaminación del aire. Lo hemos vivido, ¿eh? Sí. O sea, después cuando dicen, ay, no, el apocalipsis son inventos. No. Entonces, lo mismo que hablaba hace un rato Fabián, los terremotos, los relámpagos, los truenos. Acá es al ver el humo de su incendio. Ese humo puede rodear al mundo. O sea, que no necesariamente, como hemos visto o podemos ver en el comentario del padre Castellani de Straubinger, tiene que ser una sola urbe, pues todo un sistema. Claro. Y entonces se va a ver en todo el mundo. Inclusive el padre, el texto habla del humo, al ver el humo, la humareda que se levanta. El padre Castellani hace referencia al fuego abrasador, o sea, la visión del fuego, porque hay que acordarse también que el padre hacía casi siempre referencia al tremendo cambio operado en la década del 40 con la llegada de la bomba atómica. Uh-huh. Entonces, indudablemente, va a decir en otra parte, ¿qué puede destruir una ciudad en una hora? Que no sea una bomba atómica. Uh-huh. Entonces, la imagen, la del hongo espeluznante, ¿no?, que puede contaminar el resto del mundo a través de la radiación, de la ceniza, etcétera. Y el texto habla de la humareda, el humo de su incendio. Pero que hay un incendio, eso es indudable. Uh-huh. Ahora, como usted bien dice, ¿es una ciudad? No. Para mí es un sistema, ¿no es cierto? O sea, pero el padre Castellani lo dice, que puede ser un sistema. En más, lo habíamos hecho referencia, creo, hace 2 meses atrás, Benson, ¿no es cierto? O es el cardenal Newman, que dejan de lado la Argentina. O sea que incluso... Roberto Hugo Benson. Ni siquiera para estas cosas, ¿no es cierto? Hay una cosa pero notable. Lo hace Roberto Hugo Benson, es decir, nosotros nos enteramos por la traducción hecha por el padre Castellani, pero en la obra no de está. Benson, difundida en todas partes, no hay relación. No hay relación. No, y en la obra de Benson, traducida por el padre Castellani, deja afuera, como un sector fiel, el obispado de San Luis, uh-huh, cuando no existía todavía el obispado de San Luis. Muy bien. Y seguramente no habrá visto a Monseñor Martínez. Ni a sus predecesores. Sal de ella, pueblo mío. Tal cual. Bueno, ahora venimos al pasaje bastante fuerte, el cargamento. Ese pasaje menciona 15 de las cosas que se encuentran en la lamentación contra Tiro de Ezequiel. O sea, el capítulo 18, versículos 12 y 13, tiene una comparación en Ezequiel 27, 12, 36. En esa lamentación contra Tiro, el Apocalipsis va a recoger 15 cosas como cargamento. Entonces leamos el pasaje del profeta Ezequiel en la lamentación contra Tiro, capítulo 27, versículos 12 a 36. Tarsis era cliente tuya por la abundancia de toda riqueza. Plata, hierro, estaño y plomo daba por tus mercancías. Javán, Tubal y Mosoc traficaban contigo. Te daban a cambio esclavos y utensilios de bronce. Los de la casa de Togormá te daban por tus mercancías caballo de tiro y de silla y mulos. Los hijos de Dedán traficaban contigo. Numerosas islas eran clientes tuyos. Te pagaban con colmillos de marfil y madera de ébano. Siria era cliente tuyo por la abundancia de tus productos. Daba por tus mercancías malaquita, púrpura, recamados, lino fino, batista, coral y rubíes. Judá y la tierra de Israel traficaban también contigo. Te daban a cambio trigo de Minit, perfumes, miel, aceite y bálsamo. Damasco era cliente tuyo por la abundancia de tus productos.
Gracias a la abundancia de toda riqueza te proveía de vino de Elbón y lana de Saar. Bedán y Javán desde Usal daban por tus mercancías hierro forjado, canela y caña. Dedán traficaba contigo en sillas de montar. Arabia y todos los príncipes de Cedar eran también tus clientes. Pagaban con corderos, carneros y machos cabríos. Los mercaderes de Sabá y de Ramá traficaban contigo. Aromas de primera calidad y toda clase de piedras preciosas y oro daban por tus mercancías. Arán, Cané y Edén, los mercaderes de Sabá, de Asiria y de Kelmad traficaban contigo. Traían a tu mercado vestidos de lujo, mantos de púrpura y brocado, tapices multicolores y maromas trenzadas. Las naves de Tarsi formaban tu flota comercial. Estabas repleta y pesada en el corazón de los mares. A alta mar te condujeron los que a remo te llevaban. Pero el viento de oriente te ha quebrado en el corazón de los mares. Tus riquezas, tus mercancías y tus fletes, tus marineros y tus timoneles, tus calafates, tus agentes comerciales, todos los guerreros que llevas, toda la tripulación que transportas, se hundirán en el corazón de los mares el día de tu naufragio. Al oír los gritos de tus marinos, se asustarán las costas. Entonces desembarcarán de sus naves todos los remeros. Los marineros, todos los hombres de mar, se quedarán en tierra, lanzarán su clamor por ti, gritarán amargamente, se echarán polvo en la cabeza, se revolcarán en la ceniza, se raparán el pelo por tu causa, se ceñirán de sayal. Llorarán por ti en la amargura de su alma, con amargo lamento. Entonarán por ti en su duelo una elegía. Harán por ti esta lamentación. ¿Quién era semejante a Tiro en medio del mar? Cuando tus mercancías se desembarcaban, saciabas a muchos pueblos. Con la abundancia de tus riquezas y productos, enriquecías a los reyes de la tierra. Mas ahora estás ahí, quebrada por los mares, en las honduras de las aguas. Tu carga y toda tu tripulación se han hundido contigo. Todos los habitantes de las islas están pasmados por tu causa. Sus reyes están estremecidos de terror, descompuesto su rostro. Los mercaderes de los pueblos silban sobre ti, porque te has convertido en objeto de espanto y has desaparecido para siempre. O sea, el paralelismo es neto. O sea, mucho más exhausto, por supuesto, el profeta Ezequiel, pero es clarísimo. Ahora, podemos dividir los artículos de comercio en 7 categorías, la mayoría de los cuales son cosas de lujo. Algunas son indispensables, pero la mayoría son cosas de lujo. Entonces, 7 categorías. Primera, materiales preciosos, oro, plata, piedras preciosas, perlas. La segunda, materiales para vestimentos lujosos, fino lino, púrpura, seda y escarlata. La tercera, materiales para muebles costosos, madera olorosa, objetos de marfil, madera preciosísima, bronce, hierro, mármol. Especies preciosas, canela, especies aromáticas, perfumes, mirra, incienso. Comestibles, vino, aceite, flor de harina, trigo. Animales y cosas para el uso agrícola y doméstico, vacas, ovejas, caballos, carruajes. Por último, la séptima, comercio con personas, cuerpos y almas de hombres. Vean la categoría, ¿no es cierto? Materiales preciosos, materiales para vestimentos lujosos, materiales para muebles costosos, especies preciosas, comestibles, animales y cosas para el uso agrícola y doméstico, y comercio con personas, que involucra cuerpos y almas de hombres. Según el texto griego, la conjunción y entre estos dos términos, cuerpos y almas, parece indicar una distinción entre los dos términos. Según el texto de la Vulgata, mancipiorum et animarum hominum es igual a de esclavos y de almas de hombres. O sea que no se entendería muy bien. Una cosa es decir cuerpos y almas, y otra cosa es decir esclavos
y almas de hombres. Entonces, cuerpos y almas se entiende perfectamente, pero no se sabe bien qué representan los cuerpos y qué representan las almas. ¿Y por qué la separación? Y después, entre esclavos y almas de hombres, menos, pues sería esclavos y libres. Se entendería si fuera esclavos y libres. Pero esclavos y almas de hombres, bueno. Entonces, según Filión, ahora yo doy las diversas interpretaciones. Según Filión, recuerden que es un autor muy importante en Francia, al cual el Monseñor Straubinger cita muchísimas veces. Entonces, según Filión, son dos expresiones distintas. ¿Qué decir sobre esto? Filión dice, se puede decir, según Cornelio Alápide, del griego somatón, es decir, de cuerpos. Así se llamaba a los siervos o esclavos, como si fueran animales. Entonces ahí se entiende muy bien, cuerpos igual esclavos. Somatón. A los libres, por el contrario, se los llamaba sijai, es decir, almas. De estos, de los libres, se agrega et animarum hominum. Se trata pues de la vida de los hombres que los romanos compraban, sea como gladiadores, sea para que luchasen contra las bestias en el circo. Al fin de los tiempos también se venderá y se comprará la vida de los hombres. Entonces los esclavos, los cuerpos, son los esclavos. Y los libres, las almas, se interpreta los gladiadores, que eran libres, pero de todos modos para el carnaje. Eran comprados para el divertimiento en el circo, como gladiadores, y también para hacer, en definitiva, que se matasen entre ellos o que se los comiesen las fieras. A mí se me ocurre una distinción, es decir, ya cuando Babilonia esté a punto de caer y esté comerciando con cuerpos y almas de hombres, si hay una distinción, digamos, a los fieles, a la pequeña Grey, se la podrá comercializar, pero en el cuerpo, no en el alma. En cambio, los partidarios comercializarán con su propia alma. Y ahí puede haber una distinción. Porque entonces seríamos esclavos carnales y no espirituales, y los otros serían esclavos espirituales, entregados a comerciar su alma. Sí, pero también me parece interesante esa posición, teniendo en cuenta además como ejemplo, hemos venido utilizándolo, me parece que no va a haber nadie que se ofenda, a estos que con apariencia y cuerpo de cristianos se comportan con sus almas como si no lo fueran, ¿no? Y están capaces de ir y vender y negociar la fe, ¿no?, a propósito de esto. Lo hemos visto ayer, lo hemos seguido viendo hoy. ¿Podrá ser una referencia a eso? Bueno, no sé. Habrá que ver. De todos modos, también hay, hoy por hoy, gladiadores. Ah, sí. El mundo del espectáculo Sí, está lleno. Los y noticieros, el deporte. Sí. Claro. Son esclavos. Bueno, la misma ciencia, que también se ha transformado como técnica únicamente en esclavitud. Entonces, estos que hablan tanto de libertad, 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 y es el Estado servil, sí, del cual ya hemos hablado también, ¿no es cierto? Pero es increíble, ¿no es cierto?, que porque uno, cuando ve lo que se traficaba, bueno, uno entiende materiales preciosos, vestidos, muebles, especies, comestibles, animales, hasta la sexta categoría, se entiende perfectamente. Pero cuando incluye comercio con personas, cuerpos y almas de hombres... Usted fíjese cómo se da, porque también el tema de los cuerpos, el comercio a partir del cuerpo puede no involucrar el alma. Como se ve hoy, por ejemplo, con la trata de blancas, etcétera, etcétera, donde podría darse el caso de meros cuerpos y las almas quedar como en un lugar apartado. Quizás el día de mañana una gran persecución para las mujeres cristianas sea esto, también. Forme parte de esas tribulaciones. Como pasó en los primeros tiempos de la persecución romana. No, en cuanto al cuerpo ya pasa, sin
sin llegar al trato de blancas, ni de negras, ni de marrones. Son esclavos, ya están en el estado servil. Pero me refiero a que no Ahora, es voluntario, o sea, no interviene el alma, sino tan solo el cuerpo prisionero. Pero sí, como que el alma podría quedarse aparte. Pero los otros es con alma. uh-huh. Sí, bueno, hoy hay esclavos de cuerpo solamente, esclavos de alma solamente y esclavos de cuerpo y alma. Exacto. Sí. Están los tres. Bueno, y finalmente hace referencia a la palabra alégrate, ¿no? Después de recibir la invitación de alejarse del versículo 4, los redimidos reciben ahora una invitación a alegrarse. En este caso es justo regocijarse sobre el infortunio de otros, porque Dios lo ha ordenado. Importante eso, ¿eh? La orden viene del cielo y es de alegrarse ante la caída de Babilonia. En 11:10, la muerte de los dos testigos era motivo de gran alegría para los seguidores del anticristo y ahora la situación es al revés. Bueno, sobre La caída de Babilonia, el regocijo, la alegría de en el los cielo. santos. Uh-huh. Sobre este largo pasaje, el padre Castellani dice: Comienza el profeta una especie de treno o elegía, parecido a los famosos trenos de Jeremías o a los onus de Isaías, puesto en boca de los amadores y siervos de Babilonia, y al fin en boca de los celestes, para resbalar sin ruptura al himno de las bodas del Cordero y la visión de la derrota definitiva de los anticristos. Las dos cosas siendo dos aspectos de una misma, con lo cual termina esta primera visión cúspide y se abre la del reino milenario. La ramera es pintada como ciudad mercantil y fenicia, abastada de lujos, que señorea por el poder del dinero y el dominio del mar, que vende esclavos y esclaviza incluso las almas. Como luego se añade, el treno de los capitanes de navío parece indicarse un puerto de mar. Los lamentos de los mercaderes son el retrato de los hombres del mundo, lejos de llorar la perversidad de la ciudad caída o siquiera compadecer su trágica suerte, como hacen los reyes del versículo 9, deploran ante todo sus propias pérdidas, porque nadie comprará ya sus mercaderías. Su egoísmo no repara en la iniquidad tremendamente castigada por Dios, sino en que ello le trae un lucro cesante. Hacen el inventario de su desastre. Cuerpos y almas. Tremendo tráfico que recuerda el de Tiro con los esclavos de Ezequiel 27:13, pero al que se añade aquí el de las almas. En la Rusia del zar, a los esclavos los llamaban almas. Hoy son los negociados con los desechos de los abortos, el robo de niños para los trasplantes, el trato de blancas, la droga, etc. Yo no diré que esta civilización donde estamos, y llaman civilización cristiana a sus defensores, sea todo mala. Pero esta civilización en que estamos está podrida en la médula. Ella es, como dicen sus aceclas, en otro sentido, una civilización bestial. La urbe prostituida, sea ella una ciudad, sean varias, va a ser destruida por bomba o bombas atómicas, puesto que va a perecer por incendio y en una hora. Antiguamente eso no se podía hacer. Hoy se puede, y el instrumento de ello ya está inventado. 3 veces se repite en esta elegía que será destruida en una hora, como antes se había dicho en un solo día. Interpretación literal, por lo tanto, diferente del reinado por una hora de los 10 reyesuelos, que allí significa poco tiempo. Es de notar que el tremendo impacto en la mente del padre Castellani de la bomba atómica lo hizo pensar y lo hizo darse. O sea, ciertamente nosotros sabemos, por ejemplo, que las investigaciones realizadas en la zona que antiguamente era la Pentápolis, donde estaban Sodoma, Gomorra y otras 3 ciudades, llevan a la conclusión de haber sido devorada por una suerte de bomba atómica. Uh-huh. O sea que el tipo de residuo que se encuentra, la calcinación, el tipo de calcinado de piedras y demás, habla de una energía a nivel nuclear,
Quiere decir, no por obra de hombre, como tampoco será destruida por obra de hombre esta Babilonia, sino por mano de Dios. Y entonces no hay diferencia entre una y la otra. Él se queda con la sorpresa que le ha causado también el tema de la bomba atómica y lo aplica. Y está bien, no está alejado. Pero digamos que esto no viene por mano de hombre. Aquí parecería que eso queda medio dudoso en este pasaje, ¿no? Porque dice, antiguamente eso no se podía hacer. No, y está bien. Antiguamente eso no se podía. Hoy lo puede hacer el hombre, pero este castigo no vendrá del hombre. O no, al menos en forma directa. Quizás indirecta. Y a eso puede referirse. En las explosiones atómicas humanas a veces hay sobrevivientes. Acá no los va a haber, salvo los que estén afuera. Sí. La intensidad del fuego, de la destrucción, va a ser terrible, suprema. Mucho más que una bomba atómica, evidentemente. Tal vez con los mismos síntomas, con las mismas cosas visibles o sensibles, pero en una intensidad imposible para el hombre. De todas maneras, la bomba atómica que conoció el padre Castellani ha sido superada por 1000, ¿no? O sea, la capacidad hoy de destrucción que tiene el hombre es impresionante. Impresionante. Además es posible, incluso desde el punto de vista humano, que sea simultáneo, pues se pueden lanzar unos a otros la bomba atómica y van viajando una para en cada sentido y caen al mismo tiempo. Y en una hora no quedó una ciudad. Exacto. Excepto el obispado de San Luis. Desde luego, el obispado de San Luis. Dice la traducción de Benson. Tal cual. Todas esas naciones que han tenido el dominio marítimo mercantil, para lo cual es preciso también el bélico, Troya, Tiro, Sidón, Cartago, Venecia y después Holanda, Inglaterra y Yanquilandia, han sido una calamidad en la historia. Tienen la moral fenicia y la fe púnica, cartaginense, o sea, la falta de fe y de fidelidad, y peor aún, el hábito de engañar propio del mercachifle. Chesterton lo describió en la elegante parábola de la carabela dorada, la cual resultó profética. La carabela dorada, en su viaje por el mundo, va a ir a parar a la Babilonia de los últimos tiempos e irá a su perdición cuando su iniquidad haya subido hasta el trono de Dios, es decir, cuando haya falsificado la religión hacia su servicio. Interesante eso. Una vez más vemos la unión entre lo social, lo político, lo económico y lo religioso. Irá a su perdición cuando su iniquidad haya subido hasta el trono de Dios, es decir, cuando haya falsificado la religión hacia su servicio. Y vaya si no está sucediendo eso. Sí, porque hasta ahora todas las ciudades que nombró tenían el dominio mercantil y precisaban el bélico. Para dominar el mundo van a precisar también el poderío religioso. Y también puede venir también tráfico de cuerpos, lo bélico, el comercio, lo social, y tráfico de almas, lo religioso, llevando a la apostasía. Da para mucho todo eso, pero bueno. Y ahora viene el juicio definitivo sobre Babilonia, versículos 21 a 24. Y un ángel poderoso alzó entonces una piedra grande como una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: Así, con este ímpetu será precipitada Babilonia, la ciudad grande, y no será hallada nunca más. No se oirá más de ti en voz de citaristas, ni de músicos, ni de flautistas y trompetas, ni en ti volverá a hallarse artífice de arte alguna, ni se escuchará más en ti ruido de molino. La luz de la lámpara no brillará más en ti, la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti, porque tus traficantes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías han sido embaucados todos los pueblos, y en ti fue hallada sangre de profetas y de santos, y de todos los que fueron sacrificados sobre la tierra. Con la misma precipitación con que se sumerge la piedra en el mar, será precipitada Babilonia, sin que se la vuelva a ver nunca más. Acabados para siempre conciertos, industrias, artesanías, luminarias, citas de amor. Es necesario que todo tráfico ilícito y todo sortilegio sean castigados. La invitación a los santos, apóstoles y profetas al júbilo
tiene un eco deslumbrante más abajo, en el capítulo 19, versículo 1 al 7. Como vamos a ver mañana. Así, con este ímpetu, significa la sorprendente rapidez, en un solo día, luego en una sola hora. Y el carácter irreparable con que será destruida la fortaleza del mundo anticristiano. Véase igual acto en Jeremías 51:63 a propósito de Babilonia. No se oirá más en ti, ni volverá a hallarse, ni se escuchará más, no lucirá más, no se oirá más en ti. ¿Recuerdan el duro anuncio de Jeremías a Jerusalén? Jeremías 25:10, 7:34, 16:9, Isaías 24:1-13, 47:9, 23:8 y Ezequiel 26:13. Veamos la redundancia, ¿no es cierto? Para cada una de esas diversas actividades o ocupaciones en la ciudad, viene: no se oirá más, ni volverá a hallarse, ni se escuchará más, no lucirá más, no se oirá más. Es como una redundancia, pero que marca justamente cada una de las actividades. Y la expresión nunca más. La expresión nunca más, o un concepto paralelo, se encuentra 6 veces en los versículos 21-23. El número del hombre. 666. ¿Nunca más? ¿666? No, 6 veces 6 es el número del hombre. El repetido por 3. Ah, no, yo pensé que hacía alguna referencia. No, el 6 es el número del hombre. De ahí viene 666. Después. Bien. Una piedra de molino pesa más de 1 tonelada. El hecho simbólico recuerda al texto de San Lucas 17:2. O sea que el escandalizar a alguno de estos pequeños más le valdría que le ataran una piedra de molino y lo echaran al mar. Una piedra de más de 1 tonelada. Cita que protagonizó en los últimos tiempos Monseñor Baciotto. Las bellas artes tuvieron su principio en aquel sector del mundo y allí tendrán su fin. Génesis 4:21. Jubal fue el iniciador de la música mundana. La compuso con el fin de encantar a los cansados y a los deprimidos descendientes de Caín mientras vivían en un mundo lejos de Dios. Compárese los instrumentos musicales mencionados en Daniel 3:5 para dar la orden de adorar la estatua erigida por Nabucodonosor. La música liviana y estimulante es una parte integrante de la mundanidad. O sea que entre las cosas que enumera allí, ¿no es cierto?, el pasaje del Apocalipsis, bueno, está esto de la música, está la cuestión de los novios, etcétera. Entonces vemos que ya desde el Génesis, ¿no es cierto?, con Jubal, que es el iniciador de la música mundana. Y esto lo trae, ¿no es cierto?, un autor, el comentario ese, yo no lo había visto en otro autor. La compuso con el fin de encantar a los cansados y a los deprimidos descendientes de Caín. Vaya si hay descendientes de Caín, ¿no?, en este mundo moderno, y que necesitan el viernes a la noche, el sábado a la noche, y van un poco todos los días, y bueno, y viven lejos de Dios, justamente, en un mundo lejos de Dios, y necesitan de toda esa telinguería y chingui como para estimularse. Bueno, todo eso se terminó para siempre. La conducta cotidiana, la canción competente, el casamiento conveniente, el comercio acaudalado, se terminó. Sangre de santos, véase 6:10, 16:6, 17:6, 19:2, San Mateo 23:35, Jeremías 51:49. Bueno, todo eso es recurrente. El versículo 24 recuerda al 17:6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré con grande asombro al verla. El padre Lacunza, recordemos, ha propuesto de estos versillos una exégesis ingeniosa que parece plausible. Las palabras son del padre Castellani, quien dice esto sobre Lacunza del padre Castellani. El padre Lacunza
ha propuesto de estos versillos una exégesis ingeniosa que parece plausible. Dice el padre Lacunza: nadie nos dice lo que significa en realidad y propiedad la embriaguez de la mujer que a San Juan se hizo tan notable. Vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Solamente nos acuerdan por toda explicación que en Roma se derramó antiguamente mucha sangre de cristianos y suponen que será lo mismo cuando vuelva a ser idólatra y se una en amistad con el anticristo. Mas, ¿esto basta para llamarla ebria? Lo que produce la ebriedad y la ebriedad misma, ¿son acaso dos cosas inseparables? ¿No puede concebirse muy bien la una sin la otra? Cierto que si no hay aquí otro misterio, la palabra ebria parece la cosa más impropia del mundo. Yo no puedo creer ni tengo por creíble que la profecía solamente hable de lo material de Roma o de sus piedras y tierra que recibieron la sangre de los mártires, pues la ebriedad no puede competir a una cosa inanimada aunque esté llena de lo que causa la ebriedad. Mas se podrá llamar propiamente ebria de vino si sus habitadores hacen de este vino un uso inmoderado y excesivo, de modo que produzca en ellos aquel efecto que se llama embriaguez, esto es, que los desvanezca, que los turbe, que les impida el uso recto de su razón. Lo mismo pues decimos a proporción de la ebriedad de la sangre de los santos, que San Juan reparó en la mujer. Esta ebriedad metafórica no puede consistir precisamente en que haya dentro de Roma mucha sangre de santos, sino en que sus habitadores hagan de esta sangre un uso inmoderado y excesivo, en que esta sangre se les suba a la cabeza y los desvanezca, los desconcierte, los turbe, en que esta sangre los llene de presunción, de nimia confianza, de vana seguridad, y por buena consecuencia los llene de incipiencia, de temeridad o también de somnolencia y descuido, que son los efectos propísimos de la ebriedad. La misma profecía explica estos efectos, y esta vana seguridad de la mujer, la cual, embriagada de la sangre de los santos y al mismo tiempo sumergida en gloria y delicias, decía dentro de sí: yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Y por esta misma seguridad vanísima, prosigue la profecía, vendrá sobre ella todo lo que está escrito. Por esto en un día vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque es fuerte el Dios que la juzgará. En este sentido, que parece único, estuvo ebria en otros tiempos Jerusalén, la cual era entonces nada menos que lo que es ahora Roma, la ciudad santa y la corte o centro de la verdadera iglesia de Dios. Estuvo ebria, digo, no solamente de la sangre de sus profetas y justos, que ella misma había derramado, como si esta sangre le debiese poner en seguro e impedir el condigno castigo que merecía por sus delitos. Así la reprende Dios por sus profetas, de esta confianza inordenada y sumamente perjudicial, que la hacía descuidar tanto de sí misma y multiplicar los pecados sin temor alguno, diciéndoles: pues ¿qué puede el Señor aplacarse con millares de carneros o con muchos millares de gruesos machos de cabrío? Miqueas 6:7. ¿Por ventura comeré carnes de toros o beberé sangre de machos cabrío? Citado en los Salmos. Y por lo que toca a la confianza inordenada y vana de la sangre de sus profetas y justos, el mismo Mesías se explicó bien claramente cuando les dijo: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Llenad vosotros la medida de vuestros padres, dice el Señor. San Mateo 23, 29, 30. Es claro que el Señor no condena aquí la piedad de los que edificaban y adornaban los monumentos de los profetas y justos, sino su nimia confianza en estas cosas, como si con ellas quedasen ya en plena libertad para ser inicuos impunemente. Así concluye el mismo Señor diciéndoles que no obstante esta sangre y estos monumentos de tantos profetas y justos, vendrán infaliblemente sobre ellos todas las cosas que están profetizadas. Bueno, hasta ahí el texto del padre Lacunza, y respecto de él, el padre Castellani comenta él por su cuenta.
La exégesis común los interpreta del furor persecutorio con que la Roma de Nerón y Domiciano derramaba sangre de cristianos. Eso puede andar del tipo, pero el antitipo, la sangre no emborracha, no produce euforia ni ufanía. Los romanos salían tristes del anfiteatro después de aquellas orgías de sangre y muerte, nos dice Tertuliano. La mujer perdida se glorifica a sí mismo ahora con la sangre de los mártires y las loas de los santos. Se ufana y emborracha con ellas, exactamente como dijo Cristo a los judíos. Vuestros padres mataron a los profetas y vosotros les levantáis monumentos y os ufanáis con sus nombres diciendo: si hubiéramos vivido entonces no hubiésemos matado a los profetas. Y ahora estáis fraguando dar muerte al último y mayor de todos los profetas. En sentido acomodaticio ya lo hemos hecho. ¿Recuerdan? Vuestros padres, o sea, Pablo VI, quiso matar, dar muerte a la misa tradicional. Vosotros ahora le levantáis monumentos con el motu propio y os ufanáis con vuestros nombres: San Pío V, San Gregorio Magno. Si hubiéramos vivido en los años 70 no hubiésemos suprimido la misa tradicional. Y ahora estáis fraguando dar muerte al último y mayor de los profetas. Ponerla realmente a muerte, comparándola con la misa bastarda. Y lo han logrado, y han logrado la aceptación de esto por los que se siguen ufanando de esa tradición en este sentido litúrgica, y sin embargo están fornicando con los reyes de la tierra. Dice el padre Castellani: la religión adulterada hace gala de la fama de los antiguos santos muertos y persigue a los santos vivos. La misa cantada en Barcelona de Havelock Ellis. El actual modernismo religioso se apropia de las glorias terrenas de la religión, de las catedrales góticas y románicas, y en una palabra, toda la añadidura del reino de Dios que la cristiandad suscitó. También es de ello la espiritualidad. Perdón, ¿la de Valtorta? Debe ser. De ellos, dice. La fraternidad y el humanismo. Apocalipsis, visión 17, la gran ramera. Dice el padre Castellani: porque tus traficantes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías han sido embaucados todos los pueblos, y en ti fue hallada sangre de profetas y de santos y de todos los que fueron sacrificados sobre la tierra. Están indicados ahí los rasgos propios del capitalismo. Primero, el principado de los mercaderes, que son los que realmente gobiernan hoy día a hurtadillas y con engaños. Segundo, las hechicerías o encantamientos del lujo, del placer, de la comodidad, que encandilan a las masas. Y tercero, el homicidio, la guerra y la persecución como medio de sostenerse, que es cuando al fin Dios interviene e hiere. Bueno, hasta aquí lo de hoy. No sé si quieren ampliar, redondear. Estamos en hora. Sí, bárbaro. Igual Gracias. que ayer, vale. Sí, igualito. No, es una figura completa, íntegra y perfectamente previsible de lo que va a ser el mundo ante la segunda venida de Cristo, es decir, en el momento inmediato anterior. Va a estar al borde de la pérdida hasta de los elegidos, lo cual implica un estado de degradación moral, espiritual, material, terrible, por más riquezas que haya en el mundo, ¿no? Como es hoy. Hay tanta riqueza en el mundo, tenemos la contaminación ambiental, los terremotos, los volcanes, las convulsiones sociales. Pero allá va a ser inclusive peor, porque todo estos problemas sociales van a estar superados aparentemente por la obra del maligno. Es decir, van a estar todos contentísimos. Se acabó el problema. Estamos en la felicidad del potrero verde que decía don Yenta. Y ahí va a venir el castigo. Es decir, en el momento de mayor soberbia del anticristo y sus secuaces, en el momento en que crean que han triunfado para la eternidad, les va a caer la eternidad encima. Ahora el capítulo 18 que hemos analizado terminaba, ¿no es cierto?, con esa
habíamos visto casi al final, termina con esa invitación de alégrate, un poquito antes del fin. Bueno, ese alégrate es todo el comienzo del capítulo 19, que vamos a ver mañana. Todos los primeros versículos del capítulo 19 responden a esa invitación del cielo a alegrarse, la santa alegría en el cielo. Que por ahí vi que decía que era una orden de nuestro Señor. Sí, ya lo hemos visto, alégrate. Una exhortación. Quedó ahí muy cortito, es muy pequeño la referencia. Ahora no, ya vamos a ver mañana, Dios mediante, los primeros 10 versículos del capítulo 19 es esa invitación a la santa alegría en el cielo. Como vemos, todo el capítulo 18, si bien directamente no, indirectamente, es un texto consolador. Pero por supuesto. Pero ahora el capítulo 19 es más que consolador. Ya es directo. Es la santa alegría en el cielo y luego la llegada de Cristo Rey en su corcel blanco para hacer la guerra al anticristo, al falso profeta, aniquilarlos y encerrar por 1000 años al demonio en el infierno. De hecho, en este capítulo 18, de algún modo se nos manda regocijarnos sobre el infortunio, ¿no? De estos que, habiendo tenido la posibilidad de haber obrado el bien y de haber elegido el bando correcto, por el contrario, pelearon contra él. Y entonces es lícito, y además no solo lícito en este caso, sino mandado regocijarse para aquellos que estén en ese momento como viadores, porque la otra alegría es únicamente del cielo, santos y demás. Es de todos los fieles. Es de todos. No, de todos los fieles. Fundamentalmente de los que ya se salvaron, ¿no? Que no corren el peligro de perderse. Porque recordemos, les será dado el poder de hacer la guerra a los santos y de vencerlos. Y ahí está una gran tentación. Si no fueran acortados esos días, abreviados, incluso los elegidos se perderían. Entonces, los que ya se salvaron se alegran sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de temor. Los que todavía no se salvaron, bueno, la tienen que pasar todavía. Pero recuerden, también lo hemos visto al principio, las visiones del Apocalipsis. Algunas son sobre la tierra, otras son directamente en el cielo, otras son en un estado intermedio entre el cielo y la tierra, lo que vamos a comenzar a ver mañana. Después de esto oí en el cielo como una gran voz de copiosa muchedumbre que decía: aleluya. Entonces esto ya es en el cielo. Claro. Así que vamos a ver eso mañana, la santa alegría en el cielo y la venida de Cristo Rey y sus consecuencias. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Padre, por este especial de hoy. Recordemos, esta noche la misa es a las 20:30, Dios mediante, en la casa del contador don Luis Manzano. Exactamente. 20:30. Muy bien, la invitación muy cordial para todos a la continuidad de este especial aquí de Radio Cristiandad con el Padre Seriani sobre el Apocalipsis en nuestra emisión de mañana viernes a las 10 de la mañana, el estreno y las posteriores y habituales repeticiones. Don Luis Manzano, muchas gracias. No, gracias a ustedes, nos veremos, Dios mediante. Muchas gracias, Padre, le pedimos su bendición para terminar nuestro programa. Bueno, que Dios bendiga a todos los oyentes, a toda la gran familia de Radio Cristiandad, que la Santísima Virgen los proteja y el buen San José los guíe en el camino al cielo. Muchas gracias, Padre. Al contrario, hasta mañana, si Dios quiere. Y para los integrantes del coro, recuerden que hoy es la fiesta de la patrona de la música, Santa Cecilia. Mártir, así que si no me cantan bien, van a seguir la suerte de la patrona. Van a honrar. Muchas gracias a todos. Ya saben, mientras tanto, dudas o ideas pueden comunicarlas a soporte@cristiandadfm.com. Hasta mañana, si Dios quiere.